estamos de regreso y bueno, pues hay muchos temas que abordar en esta mañana con el licenciado José Mario de la Garza. Licenciado, muy buenos días. Hola Erika, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Jonathan, muy buenos días. Licenciado, comencemos por el caso que está llamando la atención a nivel internacional, esta polémica, porque se abre de manera general, no solo en torno a un caso, sino de manera general, entre qué pesa más, temas de seguridad nacional o la libertad de expresión y la libertad y el derecho de los ciudadanos a conocer las decisiones que están tomando sus gobiernos. Y esto a raíz del caso de Julian Assange, que ha quedado, pues, yo no sé si el término correcto es libertad, licenciado. Ayúdanos a entender primero el caso en particular y luego las implicaciones que tiene. Bueno, mira, lo que se logró fue un acuerdo para efectos de otorgarle su libertad, y él aceptó haber cometido un delito, y entonces se estableció una audiencia que se llevó a cabo en donde sí se le impuso una condena, pero ya el tiempo que llevaba él en prisión en Inglaterra era igual a la sanción que le iban a poner. Sí. Entonces, lo que te digo es, pues bueno, si me dices formalmente sí fue condenado y sí se le juzgó y se le sancionó, y el tiempo, acuérdate que el tiempo que tú llevas en prisión durante el juicio, pues te lo computan contra la sentencia. Entonces, más o menos se ajustaba el tiempo de la sanción, que eran como 5 años, contra lo que él llevaba en prisión, y de esa manera, pues ya sales libre porque ya compurgaste la pena. Esa es una negociación que se hizo para buscar la mecánica de cómo darle la salida, ¿verdad? Entonces él aceptó un delito de los muchos que se le imputaban y con una sanción pactada, de forma que obtuvo su libertad. Fue la manera también política de construir una salida internacional, porque pues Estados Unidos no quería como otorgarle un perdón, porque también ellos desde el punto de vista político iban a sentar un precedente de este caso. Sí. Y entonces buscaron, digamos, esta salida que a mí me parece que es una salida pactada, en donde Julian Assange dice, pues esto ya me da la libertad, y aunque yo quede condenado, pues ya salgo de esta problemática. Entonces, sí es importante decir que no quedó, digamos, exonerado, sino que fue el mecanismo político de negociación internacional con el cual se le dio su libertad. Sí, no fue, digamos, una liberación como tal, sino más bien un acuerdo al que se llega. Ahora, el debate que abre, ¿entre qué es más importante? ¿La seguridad nacional? Porque pues puso a temblar a las naciones con documentos, con información. ¿Qué es lo más importante, la seguridad nacional o el derecho a saber? Sí, hay un muy buen debate ahí, como bien lo señalan los dos, de equilibrios, ¿verdad?, en cuanto a qué se puede publicar o no. Por supuesto que en el contexto internacional y nacional, pues sí hay limitaciones a ciertos temas que por seguridad no deben de publicarse, ¿no? Pero es una zona gris, Erika, no es tan clara, no es tan precisa hasta dónde está nuestro derecho humano a saber, a conocer, a la transparencia, a la rendición de cuentas frente al ocultamiento, ¿no? Y entonces lo que ha pasado es que muchos temas que sí nos impactan a los ciudadanos, con esta bandera de la seguridad nacional, se han ocultado, se han reservado. Pues aquí en México hemos tenido varios en ese sentido, y entonces se vuelve también un argumento que viola este derecho a la información, a la libertad de prensa, ¿no? Pero tampoco es tan fácil ponerte una línea tan clara de decir esto sí se puede y esto no se puede. Más bien ha sido, en el contexto internacional, Erika, de ir paso a paso construyendo un contexto casuístico, de caso por caso, en qué se puede o no se puede. Ahora, en esta era de las redes sociales, en donde hay el deep web, la manera de encontrar datos por todos lados, pues Julian Assange también puso en jaque en que ahí está la información, y él lo que hacía era difundirla, ¿no? ¿Te acuerdas que él encontraba información o le entregaban información de alguna forma y él la publicaba, ¿no? Que también se abrieron muchos escándalos cuando él publicó información de gobiernos pues que estaban actuando de forma ilegal en todo el mundo, ¿no? Es un balance difícil. A mí me parece que se abusa de él por parte de los gobiernos. Es un término, déjame ponértelo así, que puede ser ambiguo y que no es tan exacto como para decirte, aquí está el catálogo de las 10 cosas que no puedes publicar y todo lo demás sí, ¿verdad? Como ha sido en el caso de México, en donde, a ver, pues varias de las obras emblemas de los contratos que las involucran, pues se han reservado bajo el argumento de la seguridad nacional. Efectivamente se ha utilizado ese argumento en México de forma muy abusiva por el gobierno actual para ocultar los gastos del ejército, cómo se asignan esos contratos, cuánto se...
las obras, a quién se contrató, cómo se contrató. Licenciado, estamos teniendo problemas en la comunicación, vamos a tratar de mejorarla porque se está interrumpiendo y sí es importante pues el poder atender, el poder escuchar este tema a cabalidad. Ya lo decíamos, ¿no? A ver, las obras que tienen que ver con Tren Maya, las obras que tienen que ver con el Aeropuerto Internacional. Bueno, tan fácil. Era el Tren Maya 20 años. Sí. Todo lo que tenga que ver con las obras del Tren Maya. Recuerdo que también Felipe Ángeles, sí, también 10, 15 años. 15 años. Todas estas obras que hizo el gobierno federal que no querían que se metiera la mirada del periodismo, de ver, a ver, un ejercicio de cuentas, ¿cuánto estás gastando? ¿Qué estás dañando? Que aún así, varia de esa información quedó al descubierto y de lo que nos enteramos es que, por ejemplo, amigos o personajes cercanos a los hijos del presidente estaban siendo favorecidos con algunos de los contratos en el Tren Maya, etcétera. Pero, licenciado, lo decíamos, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un tema realmente de seguridad nacional y un tema de ocultamiento a través de este argumento? Sí, efectivamente, como decíamos, se abusa del concepto y entonces ocultas gastos, ocultas contratos, ocultas a quién estás beneficiando con obras multimillonarias, los sobreprecios que se han tenido en este sentido y entonces se vuelve una herramienta pues para ocultar, para no rendir cuentas. Acuérdate que aquí en México inclusive el presidente propuso que hubiera este etiquetado de seguridad nacional para todas las obras que él estaba haciendo y que eso sirviera como para no entregarle información a nadie, ¿no? Creo que también pues, eso es llevar las cosas a un extremo de violación de derechos humanos y de no rendición de cuentas. Una cosa es que no puedas revelar la estrategia de tu país en la defensa frente a un ataque, frente a un tema de narcotráfico, frente a un tema de delincuencia organizada, porque si lo informas puede resultar en afectar vidas de muchas ciudadanos, Erika, y otra es pues cómo te estás gastando nuestro dinero y en qué lo estás utilizando y cómo lo utilizas, ¿no? Por ejemplo, el Tren Maya, pues es una obra que aunque estuviera haciendo el ejército, pues es una obra que se tiene que reportar. ¿Dónde hay una seguridad nacional en la construcción de un tren? Sí, pues no hay ninguna, ¿verdad? Entonces, pero bueno, con la etiqueta se decía que no se podía entregar ninguna información, ¿no? Y estás hablando de dinero público y de dinero que se tiene que transparentar, ¿verdad? Pero fíjese cómo vamos de un extremo al otro, porque cuando involucraba cosas a nivel internacional, Julian Assange era un defensor de la verdad y la justicia. Incluso el propio presidente López Obrador lo recibe aquí en México diciendo lo merece porque es un gran defensor de la verdad. Pero cuando eso pasa aquí adentro y un periodista decide investigar cosas que están resguardadas así, se convierte en enemigo, se convierte en conservador, se convierte en opositor al gobierno. Sí, como esta contradicción, ¿verdad? Parece ser que no, lo que pasa hacia afuera en el exterior no se repite en México. Hoy estaba leyendo en la mañana las notas que aparecen en el periódico sobre esta liberación y viene las dos cartas que mandó el presidente López Obrador, una a Biden y otra a Trump, pidiéndoles que indultaran a Julian, ¿verdad? Que porque pues, era inocente y que se viniera a México y que México le ofreciera el asilo. Son cartas que el presidente de la República mandó, ¿no? En defensa de una persona, como bien dices, Jonathan, que estaba divulgando muchísima información de corrupción, de fraudes, de actuaciones ilegales de gobierno, ¿no? Pero como bien dices aquí, si mañana Mexicanos contra la Corrupción saca un reportaje diciendo que hay obras y contratos ilegales, pues se te van encima, te ponen a investigar y en una de esas acabas hasta en la cárcel, ¿no? Claro. Ahora, a raíz de esta situación, ¿qué va a pasar? Porque, a ver, así como Wikileaks, hay ya muchos otros ejercicios en donde se ha ingresado información oficial y han sido divulgadas y han sido difundidas. ¿Qué tiene que venir en cuanto al manejo, insisto, y la definición de los temas que realmente tienen que ser de seguridad nacional y los que deben de quedar ventilados? Pues mira, Erika, de los que deben de quedar ventilados o han quedado ventilados, como siempre lo hemos platicado con ustedes, pues esperaríamos investigaciones, esperaríamos procedimientos, esperaríamos sanciones, ¿no? Pero pues la tónica ha sido que hay muchos escándalos, hay mucha información que se difunde en términos de actuaciones ilegales de gobierno y la tónica es que no pasa nada, ¿no? Sí se hace el escándalo y sí de alguna forma se publica el uso de recursos de forma ilegal, pero pues al final del día no pasa nada. Entonces, también habría que contextualizar esto, ¿no, Erika? ¿De qué nos sirven Wikileaks? Hablando del contexto mexicano, ¿verdad? ¿De qué nos sirven Wikileaks y que nos informen todo lo que se está haciendo de forma ilegal si no va a haber una consecuencia y el sistema no va a funcionar? Creo que
pues está muy bien que se difunda, pero también creo que nos está haciendo mucha falta el que esas difusiones que hace Wikileaks, que hacen ustedes y que hace la prensa en México haciendo una labor titánica, pues tengan repercusiones, Erika, porque si no, el sistema se va erosionando de tal forma que pues, aunque te venga el escándalo, pues te lo aguantas, diríamos, ¿no? Claro. Y de alguna forma no va a pasar nada, o como sucede muchas veces en México, se vuelve un tema político y selectivo, ¿no? En algunos casos sí hay consecuencias porque eres un enemigo político. Ahí está el caso de Rosario Robles, para muestra de un botón, donde se le acusó y finalmente pues, no se demostró nada, ¿no? Pero era la enemiga política de Andrés Manuel y pues por eso se le mantuvo en la cárcel bastantes años, ¿no? Uh-huh. Pero si eres el amigo o el contratista preferido o al que te asignan las obras, pues ahí puedes estar celebrando todo tipo de contratos y no te pasa nada, ¿no? Creo que también eso es lo que habría que reflexionar, ¿no? Y con respecto a lo que tú señalabas, Erika, de ocultamiento de información, pues mira, la batalla que nos quedaría en México es los institutos de acceso a la información pública, que también ahora están en crisis porque se está diciendo que hay que eliminarlos y que todas estas estructuras autónomas hay que quitarlas, ¿no? Entonces, pues por un lado no pasa nada y por el otro lado nos quedaríamos sin el mecanismo para cuestionar. O sea, Erika, si a mí me dicen no te doy esta información, pues yo podría ir y cuestionar esa decisión. Pero si ya no hay estos institutos y se elimina esta autonomía, pues no tendríamos esta posibilidad de cuestionar. Tengo que hacer una pausa, licenciado, pero quiero que regresemos para platicar de otro tema también delicadísimo. Esta propuesta, esta iniciativa en el Congreso del Estado para la eliminación del Interapas y pues que las atribuciones pasen directamente a la Comisión Estatal del Agua. ¿Legalmente tiene sustento? ¿Jurídicamente tiene argumento? Lo platicamos al regresar, ¿te parece? Me parece perfecto, aquí nos esperamos. Vamos al corte y volvemos. Ya estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado José María de la Garza. A ver, hemos estado hablando de esta propuesta, de esta iniciativa en el Congreso del Estado, que busca desaparecer al Interapas y dar paso a que pues, las responsabilidades que tiene el organismo intermunicipal las asuma la Comisión Estatal del Agua. Licenciado, primero, ¿hay argumentos legales, jurídicos para la desaparición del Interapas? Pues mira, el Interapas se formó a partir de la unión de tres municipios, que es el de San Luis, Soledad y el de Cerro de San Pedro. Y se formó como una estructura para mejorar la manera en la que se brinda el servicio en esos tres municipios, ¿verdad? Ahorro de recursos, economía de escala y ayudar a que estos servicios se den de mejor forma, ¿verdad? Esa es la intención de crear un organismo que funciona así en manera intermunicipal. Ahora, ese organismo pues también se puede eliminar, ¿verdad? También se puede eliminar si se considera que ya no está cumpliendo con los fines para el cual fue creado. O sea, no hay una obligación para que ese instituto se mantenga. Se puede extinguir si así se considera, inclusive si alguno de los municipios integrantes de esa estructura manifiestan que quieren ya deshacerla, pues se podría entrar en un procedimiento de liquidación. O sea, entonces no es una situación permanente. Habría que analizar si la extinción del Interapas lo que va a ayudar es a que el servicio se dé mejor, porque cada municipio entonces ya tendría que asumir constitucionalmente su obligación, que está en el artículo 115, y tendría que brindarles este servicio público a los ciudadanos de cada municipio, ¿no? Ya lo haría Soledad de forma independiente, San Luis y Cerro de San Pedro con sus recursos y con su infraestructura, y ya no tendrías esta unión, ¿no? La unión era para mejorar y para que el servicio fuera más eficiente y se pudiera cumplir mejor con esta función constitucional. Claro. Entonces, ahora tendría que ser el análisis. ¿Tendrían que ser los municipios quienes asuman esta responsabilidad o podría ser, como lo plantea la iniciativa en el Congreso, que sea la Comisión Estatal del Agua? A mí me parece que es un tema que está resuelto en la Constitución, Erika, porque cuando se establece qué servicios van a dar los municipios en México y se regula a través del artículo 115 constitucional, se deja claro que esto lo tienen encargado los municipios, el dotar del servicio de agua a las viviendas, pues es una obligación del municipio. Está en el 115, entonces esto, pues para que lo pueda dar una entidad del Estado como es la Comisión Estatal, pues tendrías que reformar la Constitución, ¿no? Porque pues tú como municipio no puedes incumplir la Constitución y permitir que alguien más preste un servicio que la Constitución te encomienda a ti.
Entonces, me parece que esto es una obligación de los municipios que no lo pueden delegar en el Estado y que la Constitución es clara en decir, pues esta es una obligación del municipio. El municipio tiene que prestar el servicio, cobrar el servicio y buscar que el servicio sea eficiente y sea de buena calidad para los ciudadanos. Si no se modifica la Constitución y se pasan directamente estas atribuciones a la CEA, ¿ante qué nos encontraríamos? Pues podría haber una controversia constitucional en el decir si esta determinación que toma el Congreso está transgrediendo los principios constitucionales, y esto podría dilucidarse este conflicto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y determinar si lo que se está determinando por el Congreso invade o viola el 115 o no. O sea, generaría una controversia constitucional. Pero es decir que de fondo lo que sucedería es que el Congreso, lejos de solucionar una problemática, estaría generando un debate adicional. Sí, efectivamente, ¿no? Porque pues tendrías que ir a resolver esta cuestión en la Corte y decirle a la Corte, oye, ¿puede una estructura del Estado de San Luis Potosí brindar este servicio cuando la Constitución dice que lo brinden los municipios o no? Tendrías que dilucidarlo ante la Corte, y la Corte efectivamente tendría que determinar si este decreto que pretende aprobar el Congreso del Estado, pues viola o no la Constitución. Entonces sí enfrentarías un conflicto. Y la otra cuestión de fondo, Erika, tendrías que preguntarte, oye, ¿hacer esto va a hacer que el servicio sea mejor? Porque esa es al final del día la pregunta, ¿no? Exacto. Está buscando. Es decir, o sea, ¿con esto va a haber agua en las casas y con esto la gente va a tener resuelto el problema, o lo que vamos a hacer es agravar el problema? Que apunta que no. A ver, la Comisión Estatal del Agua atiende una parte de la zona industrial y ha tenido muchos problemas, no ha logrado clarificar la operación del tanque Tenorio, no sabemos qué está pasando con la presa del Realito, si nos va a traer o no nos va a traer agua. Y otra agua. cosa que añadiría, Erika, todas estas vialidades rápidas, cuando llovió, las estuvo atendiendo Interapas para que no durara tanto estas inundadas, y también es trabajo de ellos, cosa que si se le carga todavía más a la CEA, pues yo no sé cómo va a tener tiempo para atender todo. Ahora, bajo estos argumentos que nos decías, licenciado, esta parte de la zona industrial que está atendiendo la CEA, ¿lo está haciendo de manera irregular? ¿Tendría que pasar al municipio o eso sí está contemplado? Es que mira, ahí en el decreto que se crea, el decreto que crea la zona industrial, lo que hace es darle una jurisdicción al Estado en esa zona. Entonces, sí, cuando hay un decreto que crea la zona y que dice la zona industrial va a tener esta extensión, va a cubrir estos polígonos, va a tener un objeto específico, aquí se van a instalar las industrias. Entonces, tú estás tomando una parte del territorio para crear una zona que se dedique sustancialmente a la industria, y entonces ahí se le dio la jurisdicción al Estado. Por eso es que la CEA actúa ahí, porque esa es una jurisdicción del Estado de San Luis Potosí, y los servicios los tiene que dar el Estado, las vialidades las tiene que administrar el Estado, y la zona industrial la administra el Estado, por la creación y por el decreto que se hizo en su momento. Claro. Ahora, si esto sucede, si se abre esta controversia constitucional, si las atribuciones las asume la Comisión Estatal del Agua, etcétera, ¿cuánto tiempo tomaría resolver un asunto como este desde lo jurídico? Te lo pregunto, licenciado, porque el tema del agua no puede esperar para San Luis Potosí. Es decir, los ciudadanos no podemos estar en medio de un debate de quién lo atiende y quién no. Tenemos que tener el servicio, tenemos que tener garantías, tenemos que tener certeza. ¿Cuánto tiempo tomaría un debate como este? Mira, estos debates toman mucho tiempo en la Corte. Simplemente te doy un ejemplo, ¿verdad? El debate de los fideicomisos del Poder Judicial, ¿te acuerdas, no? Ese debate que se está resolviendo en la Corte, ¿verdad? Apenas pasaron 6 meses de que se inició y apenas lo acaban de admitir. Entonces, pues esto toma años, Erika, toma 1 año y medio, 2 años en resolverse. No es una cosa que se resuelva fácil. Hay otros asuntos que van antes. La Corte tiene un procedimiento para irlo resolviendo. Entonces, no es algo que vaya a resolver de un día para otro. O sea, fácilmente te va a tomar 1 año y medio, 2 años en tener una sentencia de la Corte que te diga si el decreto del Congreso es constitucional o no. O sea, no es un tema rápido, como bien lo señalas. Y hay otro tema también que yo pongo a la reflexión. Suponiendo que lo pudieras extinguir, ¿cómo devuelves los bienes a los municipios? Claro. Porque si tú al extinguirlo, pues tienes que desaparecerlo, y entonces a mí me he estado reflexionando esto. Hay bienes que aportaron los municipios el día de la Constitución, ¿no? San Luis puso algo, Cerro puso algo y Soledad puso algo, ¿verdad? Pero a partir de ahí, el Interapas ha estado creando un patrimonio, pues a partir de las cuotas que cobra, ¿verdad? Tiene pozos, tiene infraestructura, tiene terrenos. ¿Cómo los divides, Erika? ¿Cómo los repartes? Porque pues ese patrimonio al final del día, a la hora que tú lo extingues, lo tienes que devolver. ¿Verdad? Entonces ese también es otro problema, ¿no? Cómo devuelves y a quién le devuelves y cómo todo lo que se está haciendo de forma unida lo fragmentas. Claro.
¿verdad? Claro, ¿y cómo dejas a los municipios, no? Porque, a ver, en estricto sentido, si dijéramos cada quien se queda con la infraestructura que está en su territorio, pues ¿qué pasaría con Cerro de San Pedro? E incluso ¿qué pasaría ¿Qué con le Soledad? tocaría? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y entonces, mira, yo creo que hay un tema más de fondo que deberíamos de discutir, ¿no? ¿Cuánto debemos de pagar por el agua? Primera reflexión, ¿verdad? En el momento que estamos sufriendo de escasez a nivel México, ¿verdad? Segundo, ¿qué hacemos con toda la población que no paga, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos ese problema, verdad? Porque gran parte del Interapas, de su problema es el tema de poder cobrar las cuotas de manera eficiente y de tener el dinero para poder prestar el servicio. Ahí hay un gran problema, ¿no? Entonces, mientras tú no le des una autonomía financiera y que el Interapas pueda realmente cobrarle a todos y que pueda tener un sistema también justo en donde las personas de escasos recursos pues paguen una cuota moderada. Mientras no resuelvas ese problema, Erika, puedes liquidar lo que quieras, pero pues vamos a seguir teniendo la misma situación. Pues que se lo pases al CEA para quebrar porque no hay dinero y porque no se puede prestar el servicio, pues no se va a resolver por magia. Pues esto no se resuelve por decreto. O sea, no es que con un decreto vayas a resolver un problema tan grave como el que tenemos, ¿no? Creo que hay muchos más temas que discutir y que resolver, ¿no? Ahora, que el tema de la coordinación ha sido un problemón para poder solucionar, ¿no? El que no se haya logrado establecer mecanismos de colaboración efectivos, que no se haya tenido, pues yo no sé si la voluntad o el interés, pues sigue siendo un dolor de cabeza. Lo decíamos, por ejemplo, con respecto al tema del realito. ¿Qué tan benéfico sería, pues, para los municipios el que de pronto dijeran, pues yo me encargo de todo y me olvido de lo demás? Pues mira, desde un punto de vista práctico, si hubiera esa estructura y lo pudieras hacer así, pues pudiera ser una ruta, pero la Constitución te constituye un valladar, una oposición a ello, porque te dijo, tú eres un municipio y estás obligado a prestar estos servicios. Entonces, pues tendrías que reestructurar lo que los municipios hacen y no hacen. Te lo pongo también en el tema de seguridad, ¿verdad? ¿Deben los municipios estar metidos en el tema de preventivo o no, de seguridad o no? Pues entonces hay que reconfigurar qué es lo que el municipio va a hacer, qué es lo que los estados van a hacer y qué es lo que la federación va a hacer. Pues pasa por una reconfiguración de cómo queremos resolver los problemas de servicios en este país, Eric. Te entiendo, o sea, es decir, ojalá y tengamos muchas soluciones, pero hay soluciones que pasan porque hay una construcción constitucional que se pensó que los municipios dieran este servicio. Oye, ya no queremos que lo den porque no lo pueden dar. Bueno, pues entonces hay que reconfigurar y reestructurar el andamiaje con el que se pensó que el municipio iba a funcionar. Pero pareciera por ahí, ¿verdad? Que por cortar por lo inmediato, de tajo, es lo que hace que las cosas salgan más caras y más tardadas. Pues ya ves que los asuntos que se han llevado a la Corte de temas del Congreso, pues les han revocado muchísimas determinaciones que han tomado, ¿verdad? Como dices, Jonathan, por precipitarte en sacar una cosa con un apuro político y tratar de sacarlo pues a las carreras, pues al rato vas a estar en la Corte diciendo, oigan, pues esto no se puede hacer así, no pueden ustedes violar la Constitución y vamos a acabar, como bien dice Erika, pues con un tema que no acaba resolviendo, porque en el momento que esto se vaya a la Corte, se va a politizar más, se va a volver en un tema mucho más de conflicto, y yo creo que no estamos para conflictos, estamos para sentarnos y buscar soluciones. Entiendo que hay muchos intereses de por medio y que hay una situación política de por medio, pero los ciudadanos lo que quieren es, oigan, siéntense y pónganse de acuerdo y resolvamos el problema del agua. Claro. ¿Para qué generamos un conflicto donde lo que tenemos que buscar es una solución? Yo exhorto a la solución. Y a la solución pues hay que aportar todos y hay que mejorar el servicio y hay que hacer un esfuerzo todos para que esto se mencione. Llevando un asunto a la Corte pues no vamos a resolver nada. Justamente, de fondo, ¿qué ves? En esta iniciativa en el Congreso del Estado, ¿qué es lo que ves de fondo, licenciado? ¿Es realmente un interés por atender la problemática en materia de agua o es una lucha por apoderarse del servicio más importante pues al que accedemos los ciudadanos? Pues mira, yo lo veo más como la creación de un conflicto político, porque se ha estado muy debatido, no es nuevo para nadie el tema ha sido un gran debate, y ya como bien dices tú, la coordinación, las presas, los conductos, el cobro, las cuotas, todo esto se ha ido politizando, desafortunadamente, ¿verdad? Y creo que el llevarlo todavía a este proceso rápido de extinción parece que se quiere votar en las próximas sesiones. Este jueves hay una sesión, ya con lo que termina el plazo ordinario del Congreso termina este jueves, tendrías que llevarlo quizás a una extraordinaria y votarlo ahí, pero ¿sabes qué, Erika? Honestamente lo que veo es que vamos a volver a crear un conflicto de tipo político y no una solución.
y que el llamado de los ciudadanos siempre ha sido, oigan, pues, ¿por qué no mejor nos sentamos y solucionamos el problema? A un ciudadano, Erika, que no tiene agua en su casa, ¿tú crees que le interesa que el asunto llegue a la Corte y se discuta si las facultades son del municipio o son del Estado? ¿Tú crees que le interesa cuando abre la llave y no sale agua? ¿Tú crees que le interesa eso? Claro. Pues no, ¿verdad? Lo que le interesa es que haya agua, que se la garanticen, claro, que el drenaje funcione, en fin. De acuerdo. Licenciado, pues yo te agradezco mucho que nos permitas tocar estos temas. Ojalá y los diputados locales pues sean muy conscientes de lo que va de por medio en el debate de los temas que tienen en sus manos, particularmente este del agua, y bueno, pues que puedan tomar la mejor decisión. Te agradezco mucho. Les mando un fuertísimo abrazo y seguimos en contacto. Que tengan excelente día. Gracias, Erika. Gracias.